Muy buenos días, qué gusto que se pueda informar con su noticiero líder Acción 10 en la mañana este 6 de mayo. Les saluda Saily Aguilar junto a Jimmy Romero, Odili Vargas y más adelante Jocelyn Medrano. Muy buenos días amigos televidentes, seguimos con más y esta vez un nicaragüense será extraditado desde Costa Rica a Panamá en las próximas horas para que rinda cuenta por el femicidio de su expareja. Veamos el reporte. Las autoridades panameñas informaron este jueves que se dio la extradición del presunto sospechoso del femicidio de la joven Zenaida del Carmen López Ramírez. Según la información brindada, el sujeto fue identificado como Jacín Ariel Girón, quien también es de nacionalidad nicaragüense y fue ubicado en Costa Rica gracias al trabajo realizado por agentes policiales y posteriormente se alertó a Panamá a través de Interpol para realizar la extradición. Ahora será puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Fue el pasado 10 de enero de este año que oficiales encontraron en el interior de una casa de alquiler en la comunidad de Villa Guadalupe, en la provincia de Colón, en estado de descomposición, el cadáver de la joven, lo que llevó a la realización de una serie de acciones investigativas donde figura como principal sospechoso la expareja de la víctima. Una vez identificado, el Ministerio Público solicitó a Interpol Panamá la emisión de una alerta de búsqueda internacional, tras ser informados que el sujeto huyó hacia Costa Rica y que posteriormente buscaría llegar a Nicaragua. Con información de Ronnie Bustos, María Esther Ordóñez, Acción 10. Un giro indebido provoca accidente de tránsito en carretera a Masaya que dejó como saldo a una persona lesionada. Kevin Arrieta con los detalles. Una ciudadana de origen extranjero identificada como Yuli quiso darse a la fuga luego de protagonizar un accidente de tránsito en el kilómetro 12 carretera a Masaya en la entrada de Los Vanegas, pero fue retenida por un motociclista quien le dio persecución casi 1 kilómetro. Nosotros veníamos de Granada a Managua y en eso el carro aquí se nos giró en U de repente y entonces cuando yo vi paré el breque, pero fue algo tan rápido que le dimos en un costado. ¿Cuánto venía? ¿Cómo? ¿A cuánto venía? Venía como a 70. Como motorizado hay que solidarizarse y se le dio persecución para que se hiciera responsable, pues, porque como todo pasó tan rápido, nadie se percata del vehículo, entonces yo venía detrás y le di persecución. Así pasó. La logré alcanzar en el semáforo de Esquipula. Ahí pues la hice que se detuviera y pues le pedimos que de buena manera que viniera a hacerse cargo de lo que había sucedido. Al lugar se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Nicaragüense para brindar atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta y a su acompañante. Un trauma en la rótula derecha, más una herida contusa y policontusina, va a ser trasladada al Manolo Morales. Sí, su condición es estable. La ciudadana, quien viajaba en compañía de 3 personas, fue trasladada a la estación 5 de la Policía Nacional a la espera de llegar a un acuerdo con la parte afectada. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Muchas gracias, Kevin Arrieta, por esa información. Y seguimos hablando sobre accidentes de tránsito, porque el aparente estado de ebriedad de un ciudadano que cruzó la vía de manera repentina provocó que fuera impactado por una unidad de transporte colectivo acá en la capital Managua. Los detalles a continuación. Este hombre, identificado como Alfredo Guerrero, en supuesto estado de ebriedad, ocasionó que la unidad de la ruta 164 de Managua lo impactara, luego que de forma imprudente caminara sobre la vía, según testigos del accidente. Venía de la esquina para allá, había un choque de la esquina para arriba. ¿Qué fue lo que observó que tenía él? Nada bien bolo él. Había un choque de la esquina para arriba, un choque. Entonces, se le cruza al chofer del bus por puro gusto. Bien bolo. Al lugar llegaron miembros de Cruz Roja Nicaragüense para atender al lesionado por el impacto que recibió en la cabeza. Ahora el afectado deberá recibir 10 puntadas en el cráneo. Lo que presenta una herida contusa en lo que es parietal derecho. Está siendo trasladado al Manolo Morales. ¿Cuál es el procedimiento que va a enfrentar él? ¿Se le va a hacer puntada? Necesita aproximadamente unos 15 a 10 15 puntos. El sujeto de 32 años de edad fue llevado al Hospital Manolo Morales para recibir la correspondiente atención médica. Jimmy Romero, Acción 10. Un motorizado se estrelló contra un semoviente, esto en el kilómetro 16 de la carretera que va hacia el municipio de Tipitapa. Veamos el siguiente reporte.
La noche de este miércoles en el sector de Corrales Verde en Tipitapa, el conductor de una motocicleta quien conducía de sur a norte se estrelló en un semoviente que se encontraba en movimiento en plena carretera, resultando lesionado. ¿A quién le habrá perro? Sí, ya dice que era para los mecánicos. ¿Y qué fue lo que le pasó en el no ahora la vaca. El conductor de la motocicleta fue trasladado por miembros de la Cruz Roja hacia el hospital Yolanda Mayorga, donde atenderían al conductor si presentaba fracturas. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Es momento de hablar sobre temas legislativos porque diputados de la Asamblea Nacional reformaron la mañana de este jueves 9 artículos de la ley electoral a 6 meses de que se realicen las elecciones municipales en Nicaragua. Con 78 votos a favor, diputados sandinistas en la Asamblea Nacional aprobaron la mañana de este jueves la nueva reforma a la Ley 331, Ley Electoral. Con la nueva enmienda se reduce de 75 días a 30 para la campaña electoral de las elecciones generales y de 42 a 20 para las elecciones municipales y regionales. Esta reforma garantiza y sí garantiza la calidad del voto, no se afecta en absoluto el voto domiciliar porque la circunscripción de los centros sigue siendo la misma e invariable. Lo que aquí se reforma es que las juntas receptoras que integran los centros de votación, en vez de 400, van a tener 600 electores. Por tanto, en el mismo centro de votación habrá menos juntas. Durante el debate de aprobación, la bancada del PLC señaló que es necesario realizar ajustes para profundizar un poco los aspectos más generales de la ley electoral. Sin embargo, considera que se mirarán afectados por la reducción del proceso de campaña electoral. Nuestro partido está con la situación de que la población nicaragüense necesita conocer a sus candidatos y a sus candidatas. No como dijeron ayer festinadamente, de que en 5 días son capaces de hacer campaña porque ya la gente conocía cómo salió un X partido ayer. A veces nos olvidamos, y sobre todo los que hemos recorrido los territorios, las dificultades de acceso que hay en muchos lugares regionales. Ustedes saben lo que es recorrer el río Coco, son 2 o 3 días mínimo, y no hablar de campaña más abajito, en el río Prinzapolca, ¿verdad? Entonces a veces hablamos festinadamente las cosas. Por su parte, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez defendió los cambios realizados y aseguró que los partidos serios no necesitan de tanto tiempo para visitar a sus bases. Cuando yo escucho transmitir esa preocupación de que los tiempos son cortos, porque en esos días que está dejando la ley no nos permite llegar al territorio. Ahorita voy a dejar de hablar como un diputado y me voy a poner a pensar como un poblador más de este país. Y yo me haría una pregunta muy sencilla, y es que ¿acaso estamos esperando las campañas para solamente en ese minúsculo plazo de tiempo poder tomar contacto con la población? Yo creo que allí está... Quisieron poner el ejemplo del río Coco y tiene 3 circunscripciones. 3 circunscripciones el río Coco. El río Coco. Sí, aquí me está casualmente asesorando mi coordinador de bancada en relación a las circunscripciones, que solo el río Coco tiene 3 circunscripciones ahí. Y ahí sucesivamente. No hay que recorrer todo el río Coco como estaban justificando aquí. Cada uno va a su circunscripción a desarrollar su campaña electoral. El proceso de análisis, consulta y dictamen se realizó en tiempo récord, en el que participó la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha. Para Acción 10, Kevin Arrieta. La Unidad Nacional Azul y Blanco cuestionó la reforma que realizaron los diputados sandinistas a la ley electoral y pronostican a un alto abstencionismo en las próximas elecciones. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco cuestionaron la reforma que realizaron los diputados en la Asamblea Nacional a la Ley 331, Ley Electoral, por considerar que es antidemocrática.
En ningún momento buscan generar un proceso más limpio o un proceso de mayor participación, que es lo que se podría esperar ante el fracaso de las elecciones de noviembre de 2021. Más bien todo lo contrario, busca cerrar aún más la participación de los y las electoras. La reforma limita el periodo de campaña electoral de los partidos políticos a solo 20 días en el caso de las elecciones municipales y 30 para las elecciones presidenciales. También amplía el número de votantes por cada junta receptora de votos, pero para Quirós los índices de abstencionismo en las próximas elecciones municipales aumentarán. Si ya en noviembre de 2021 fue escasa la asistencia a las juntas receptoras, ahora habrá aún más dificultad porque evidentemente las juntas receptoras estarán a mayor distancia por un lado, con menos supervisión y los partidos tendrán menos posibilidad de participar o incidir en la supervisión de las elecciones. Los diputados también acortaron el tiempo para la presentación de propuestas de las organizaciones políticas para los consejos electorales departamentales o regionales a tan solo un plazo de 5 días. Entre otros cambios, actualmente el partido político del gobierno mantiene bajo su poder a 135 alcaldías de un total de 153, informó para Acción 10 Carlos Larios. Este jueves se realizará en Managua la reunión que convocó el Banco Centroamericano de Integración Económica, en la que por primera vez se sentarían públicamente en una misma mesa representantes del COSEP y el presidente Daniel Ortega, después de la crisis social y política generada por las protestas ciudadanas en abril del 2018. Jimmy Romero nos cuenta más. Por primera vez, después de 4 años, los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y el presidente Daniel Ortega volverían a sentarse nuevamente en una misma mesa. En esta ocasión, a petición del Banco Centroamericano de Integración Económica BCE, la noticia fue confirmada por el mismo Dante Mossi, presidente del organismo multilateral, quien publicó el pasado 2 de mayo en su cuenta de Twitter lo siguiente: este jueves en Managua tendremos una jornada de discusiones con el sector privado y representantes del gobierno de Nicaragua para mejorar nuestro apoyo desde el BCE. La reunión entre los 3 sectores se centraría en temas económicos y de apoyo a programas gubernamentales y del sector privado. Por la parte empresarial, quien ha confirmado su asistencia fue el director ejecutivo de COSEP, Eduardo Fonseca, mientras su presidente se ausentará, alegando un viaje al exterior. Creo yo que van a escuchar, ¿verdad? A escuchar tal vez la presentación que tenga el BCE de los proyectos que haya para el sector privado. Eso es lo que yo manejo, pues hasta el momento en la reunión que se dio ayer en el COSEP, donde no participé, pero ya lo que pase después o en la reunión, pues la verdad es que no lo conozco porque pues no estamos invitados. Desde ya el encuentro no es visto con buenos ojos por algunos sectores de sociedad, quienes han criticado la nueva cercanía entre empresarios y el gobierno. Sin embargo, Carmen Gillepran, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, argumentó que como sector deben tener conversaciones con quienes administran el país. Al final, pues yo no lo veo algo malo, lo veo yo que todos tenemos, si estamos acá, tenemos que buscar dentro de nuestras gremiales y dentro de lo que nosotros hacemos, buscar cómo tratar de desarrollar a las empresas que nosotros representamos en la gremial y buscar pues cómo sacar adelante pues el empleo que se genera también, porque si no lo que vendría es pobreza para este país. El BCE desde la crisis social y política en Nicaragua fue el único que no cerró sus puertas a la actual administración y aprobó nuevos financiamientos. Durante la crisis generada por el COVID-19, la entidad facilitó más de $22 millones para apoyar a las MIPYMES afectadas por la pandemia, a solicitud del presidente Ortega. No obstante, algunos empresarios se quejaron por un supuesto mal manejo de dichos fondos. Pues yo sí creo que está bien de que hagan proyectos
con el gobierno que de alguna manera indirectamente benefician al sector empresarial, como es la salida de producción del país, de caminos pues que antes no existían, como también proyectos directamente con empresas que puedan acceder a esos fondos y que sean canalizados directamente por el sector empresarial. La semana pasada el BCE anunció que tenía a disposición $800 millones para países centroamericanos que podrían ser utilizados para mitigar las alzas en los altos costos de los combustibles generadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Jimmy Romero, Acción 10. Ahora vamos a cambiar totalmente de asunto para hablar sobre la situación que enfrentan los reos de conciencia, y es que a 8 años de cárcel fue condenado por el titular del Juzgado Distrito Penal de Juicio de Managua, el preso político Edgar Parrales Castillo, por el delito de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Finalmente, el juez segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua condenó al preso político, ex sacerdote y embajador ante la OEA en los años 80, doctor Edgar Francisco Parrales Castillo, a 5 años de cárcel por menoscabo a la integridad nacional y 3 años por propagación de noticias falsas, en total 8 años, pero por problemas crónicos de salud. Por el momento permanecerá en su casa de habitación cumpliendo su condena, según el abogado defensor, doctor Noel Alonso Cano. Contra esa sentencia, sin duda, pues que a nuestro criterio es injusta, no es apegada a la ley, no tiene fundamento probatorio. Vamos a hacer uso del recurso de apelación que en este caso el sistema legal nuestro permite. La sentencia en mención la vamos a impugnar alrededor de que no hay la aplicación del criterio racional de la prueba. Es una injusticia realmente lo que se ha cometido en este caso, y vamos a pedir que los magistrados de la sala penal correspondiente resuelvan lo que en derecho corresponde, que a nuestro entender no es más que hagan el examen, que revisen nuestros argumentos, obviamente que vean los argumentos de la parte contraria y que resuelvan revocar la sentencia por ser nula. Mientras se tramita el recurso de apelación, el doctor Parrales Castillo permanecerá bajo custodia penitenciaria o policial. El doctor está obviamente con los problemas de salud muy propios, pues, ¿verdad?, de la edad, de las enfermedades que ha venido padeciendo durante este tiempo, pero él mantiene un estado de ánimo muy sólido, muy fuerte. Nos decía de que él está muy fortalecido, que él está plenamente como un hombre justo que es él y que confía en la justicia divina, de que sus principios están incólumes, que los valores humanistas y cristianos por los que él ha luchado toda su vida los mantiene firmes, que mantiene su criterio alrededor, que no ha cometido ningún delito. También a Parrales Castillo, el juez le impuso multa de 32,000 córdobas. José Abraham Sánchez, Acción 10. De esta manera hacemos nuestro primer corte comercial. Ya regresamos con más información. Continuamos con más noticias en Acción 10 en la mañana, y según una parte del gremio de abogados y notarios públicos de Nicaragua, aseguran que la Corte Suprema de Justicia está legislando a través de la imposición de una circular que contradice lo estipulado en la reforma a la Ley de Notariado y al Código de Comercio. Kevin Arrieta con los detalles. La reforma a la Ley de Notariado y Código de Comercio, aprobada el pasado 29 de marzo, ya empieza a afectar al gremio. Según explica el abogado Domingo Diogo, la Corte Suprema de Justicia, a través de una circular, ha dejado sin validez algunos artículos que fueron enmendados por diputados de la Asamblea Nacional. Se aprueba esa ley del notariado. A los 15 días la Corte Suprema saca una circular donde manda a suspender la presentación de los índices, ¿ya?, como se presentaba anteriormente, lo manda a suspender. Entonces, la ley dice una cosa, la Corte a través de una circular dice otra. Entonces nosotros estamos confundidos. ¿A qué vamos a hacer caso? ¿A la ley aprobada por la Asamblea o la circular de la Corte? Sin embargo, cuando uno va litigando, llegan los juzgados, presenta una motivación legal ante un juez, apegado directamente a la ley, el juez te dice, no, hay una circular de la Corte Suprema de Justicia que suspende ese artículo.
Entonces, eso es incorrecto. La Corte no puede suspender nada en cuanto a la ley. La Corte lo que tiene que hacer es, cuando hay una reforma, la Corte tiene que solicitar a la Asamblea, con los mecanismos que están establecidos, ¿verdad?, que son las consultas, para que la Asamblea pueda reformar parcial o totalmente una ley. El Parlamento nicaragüense, controlado por el oficialismo, solamente tomó en cuenta una pequeña parte de notarios del país, excluyendo a la mayoría, agrega Diogo. Nosotros, los abogados, nunca fuimos consultados. Hay un grupo pequeño de abogados que por situaciones ajenas o de contacto fueron consultados, pero las consultas que fueron evacuadas no se tomó en cuenta al momento de la aprobación de la ley. Entonces, hoy como hoy, nosotros no estamos claros de qué se trata esa aprobación de la ley, ¿verdad?, en lo particular. En otra situación, se debe, cuando una ley se va a aprobar por la Asamblea, hay un procedimiento. Cuando hay una reforma, también hay otro procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Que previo a la aprobación de la Asamblea, esa ley debe ser consultada, un proyecto de ley que debe ser consultado al gremio. En este caso, la ley de notariado debería ser consultado al gremio del notario. Una vez que los notarios hagamos la enmienda, la corrección, los aportes necesarios, se pasa a una comisión especial de la Asamblea para después pasar plenario su aprobación. La reforma a la Ley de Notariado y Código de Comercio además establece revelar la confidencialidad de los contratos, es decir, si el cliente de un abogado quiere comprar una propiedad, este tendrá que solicitar la información relacionada a la procedencia del dinero con el fin de evitar lavado de dinero proveniente de narcotráfico y crimen organizado. Para Acción 10, Kevin Arrieta. El preso político Jaime Navarrete está enfermo, no ha recibido asistencia médica y sigue enfrentando abuso por parte de custodios del sistema penitenciario, según así lo denuncian sus familiares. Familiares del preso político Jaime Navarrete denunciaron que su pariente está padeciendo de síntomas de coronavirus en una celda del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, La Modelo, y no está recibiendo atención médica adecuada. Jaime presenta una fuerte gripe y posiblemente pues ya esté con calentura, y los señores del sistema pues no le están dando la atención debida. Navarrete fue condenado en 2 ocasiones en juicios considerados irregulares por sus abogados. La primera la recibió en octubre de 2018 cuando se le acusó del delito de homicidio en contra de un supuesto paramilitar que participaba en la conocida Operación Limpieza. Posteriormente fue dejado libre bajo la ley de amnistía promovida por el gobierno. Fue recapturado en septiembre de 2020 y condenado a 3 años y 6 meses de prisión por supuesta tenencia ilegal de armas de fuego y drogas. Desde entonces se enfrenta a abusos y torturas ejecutadas por los custodios de La Modelo, según sus familiares. Y se la entrega hasta el siguiente día, y la comida que se le elabora le llevamos nosotros al siguiente día y ya está prácticamente descompuesta. Los afectados denunciaron que a Navarrete no le permiten tener una frazada para cubrirse del frío, una almohada y un colchón para dormir con un poco de confort, y lo despojaron de una Biblia que tenía en su celda. Detallaron que tampoco le permiten realizar llamadas telefónicas y solo le facilitan una visita al mes, a diferencia de los reos comunes, quienes pueden hacer llamadas a sus familiares y verlos 2 veces mensualmente. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Los ministros de las distintas instituciones del país sostuvieron un encuentro con una delegación de alto nivel de Irán. El objetivo de la visita es poder fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. Marjorie Vargas nos informa. La noche de este miércoles arribó a territorio nacional una delegación encabezada por el ministro de Petróleo de Irán, cuyo principal objetivo es abordar temas de energía, agricultura, agropecuarios, parlamentarios y temas de intercambios de relaciones exteriores. Una misión de alto nivel del gobierno y el pueblo de la República Islámica de Irán, que encabeza el compañero Javad Ouchi, ministro de Petróleo, y que visita nuestra Nicaragua para promover y trabajar juntos proyectos y programas de cooperación entre nuestros 2 países. He estado trabajando desde la mañana en finanzas, energía, agricultura, sistemas agropecuarios, comercio e inversiones. La visita de la delegación iraní concluirá con un encuentro con el presidente Daniel Ortega. Para Acción 10, Marjorie Vargas.
Nos separamos unos instantes, ya regresamos con más noticias. Bueno, y si usted es de los que viaja fuera del país por temas de turismo o negocio, ponga mucha atención porque la compañía Aeroméxico anuncia que a partir del mes de junio empezará a elevar su frecuencia de viajes a Nicaragua. La noticia crea expectativa en la industria turística. A partir del mes de junio, la aerolínea Aeroméxico elevará su frecuencia de viajes de Managua hacia México y viceversa. Es decir, los viajeros ya tendrán la facilidad de viajar los 7 días de la semana. A diferencia, ¿verdad?, de estos últimos meses que tenían inicialmente tres frecuencias y a partir de marzo iniciaron con 5 frecuencias. Ahora actualmente van a volar los 7 días de la semana. Van a tener un vuelo diario. La capacidad aproximada de cada vuelo puede ser de 160 pasajeros aproximadamente. El anuncio genera expectativa para la industria turística, pues no pierden las esperanzas relacionadas a que el resto de líneas aéreas norteamericanas que dejaron de operar en Nicaragua retornen a medida que se eleve la demanda. Todavía hasta el momento no hay una fecha concreta de retorno de las aerolíneas, todo ha sido como especulación. No hay una fecha definitiva que te pueda decir. Ellos mandaron un comunicado, no la hay. Y pues esto va a ayudar a que los precios posiblemente mejoren. Actualmente las aerolíneas Aeroméxico, Avianca, Copa Airlines y la nacional La Costeña son las que están operando desde el Aeropuerto Internacional de Managua. Jimmy Romero, Acción 10. Según expertos, la expansión agrícola y minera ha ocasionado la pérdida del 50% de bosques de madera preciosa en Nicaragua en los últimos 40 años. José Abraham Sánchez nos brinda mayores detalles. Hace días, desde su casa don Encarnación Castañeda, sorprendido, ha observado el paso de pesadas rastras cargadas de madera. ¿Cómo es posible?, se preguntó, si al fondo de lo que fue una montaña espesa, hace años no queda en pie un solo árbol. Y es que un grupo de científicos extranjeros de la empresa Nortic Nicaragua se dedican a plantar en áreas deforestadas árboles de teca en regiones como Matiguás y Boaco. Lograr un buen resultado con cualquier cultivo creo que requiere personal calificado. Sí. Y nosotros, claro, en la zona la gente no sabía mucho de manejar árboles, solo sabían de ganado, pero han aprendido. Hemos traído ingenieros más de Nicaragua, pero algunos de afuera también. Y hemos visto que la gente de la zona aprenden y poco a poco yo digo que hasta mejor lo hacen, combinando lo que saben del campo, de la zona y la enseñanza. En Nicaragua el 50% de madera preciosa se ha extinguido por la expansión agrícola y minera. Cuando ya llegamos porque ahora lo que vendemos es como $500,000, pero debe llegar a 5 a 10 millones de dólares las ventas cuando ya estamos en la época de explotación plena. ¿Cuántos años? Tenemos que entrar en los 2030, 2032, 2033 para llegar a ese punto. ¿Y esto ha mejorado el medio ambiente en la zona? Yo pienso que sí, porque hay unos refugios para la vida silvestre donde los arbolitos que tienen potreros ahora combinan con verdaderos bosques, porque ya con el tiempo ese teca parecen bosques. La teca es muy valiosa para la construcción de barcos y muebles. Este año sacamos como 3,000 metros cúbicos, que son como 120 rastras de madera. Da un nuevo inicio a la actividad forestal en Nicaragua, ahora en base de un recurso sostenible. Aquí sabemos, hay buenos carpinteros, aprendieron a trabajar con caoba y otras maderas preciosas que son difíciles de acceder, pero el oficio existe y ahora darle un nuevo recurso, así que podemos tener beneficio de esas habilidades. Se espera que en 20 años Nicaragua exporte madera de teca a nivel mundial, generando millones de dólares, mientras unos destruyen, otros construyen. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Familias de una comunidad del municipio de Telica, en León, lidian con los impactos de la escasez del vital líquido y piden a los funcionarios correspondientes que escuchen sus voces, ya que la alcaldía de ese lugar los tiene en el olvido. Veamos. San Ildefonso Los Aguirres es una comunidad de la zona del corredor seco del país.
jurisdicción del municipio de Telica del departamento de León, hoy las familias de este lugar sufren los impactos de la escasez del agua y saneamiento. Porque no tengo ni un poquito de agua en ese barril. Vacío, está esperando el agua de lluvia para poder lavar, estamos esperando el agua, tal vez cae. En este poblado vive un aproximado de más de 400 personas, quienes han expresado su descontento con la alcaldía de Telica. En entrevista con algunos afectados, catalogan como una burla la acción municipal al inaugurar un proyecto de agua sin haberlo terminado, un pozo de palanca que hasta la fecha no funciona. Aquí hay personas, la mayoría somos andinos, estamos de acuerdo, ¿verdad?, con lo que se ha hecho, pues. Ante la situación precaria, algunas comunidades vecinas llevan pipas de agua al lugar. Para esta joven madre, que tiene 6 hijos pequeños, relata que vive en carne propia la agonía de la escasez del vital líquido en su hogar. Economizando mi pringo de agua. No tenía ni para beber, te lo miramos para largo. Es difícil que los pongan esa agua ahorita porque ahí vinieron a poner esa bomba y que no sirve. San Ildefonso Los Aguirres forma parte del 31% de esa población rural de Nicaragua que carece del vital líquido y que en lo particular es una comunidad olvidada por las autoridades municipales. En Acción 10, Tania López. Un llamado urgente se le hace a familiares de un anciano de 84 años, quien deambula desorientado y sin dinero en la terminal de buses de Boaco. Desorientado, sin dinero y en busca de su nieta se encuentra don Abraham Montes Mairena, de 84 años de edad. Este ancianito viajó desde Chichigalpa hasta Boaco para poder reencontrarse con su Lady Monte, a quien no mira desde hace muchos años, y solicita a través de este medio le ayuden a dar con su paradero. Ella vive aquí en Boaco. Aquí en Boaco está con 2 niños, un varoncito y una mujercita tiene. ¿Qué tiene usted? Yo vengo de Chichigalpa. Chichigalpa. Sí. Y vemos que tiene cédula costarricense también. También tengo esa y la de aquí. Sí, porque ya estoy, no sé por dónde coger. ¿No recuerda usted por dónde vivía aquí en Boaco? No, solo una vez vine yo como en 3 noches de día, ya amaneció, ya estaba ya. Don Abraham perdió su celular donde guardaba el número de su nieta. Actualmente se encuentra en el barrio Santa Isabel en Boaco y espera que un buen samaritano le dé albergue. Si usted tiene información sobre la familia de este ancianito, puede comunicarse con este servidor al número en pantalla. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Bueno, y el Departamento de León realizará un hablatón de agradecimiento a favor de Calixto Rojas. El evento se llevará a cabo el día de hoy en el Parque Central de la Ciudad Universitaria. Los detalles a continuación. Familiares y amigos de Calixto Nelson Rojas Bordas, de 53 años de edad, oriundo del municipio de Telica, departamento de León, que falleció ahogado al intentar cruzar el río Bravo para llegar a territorio estadounidense, realizarán a partir de las 8 de la mañana de este viernes un hablatón para recaudar fondos y repatriar su cuerpo. Una manito ahí, una nota de corazón, que nos ayuden para poder repatriar a nuestro hermano. Muy duro para nosotros al darnos cuenta que nuestro hermano se había ahogado en el río Bravo. Se necesitan al menos $3,200 para poder realizar los trámites de repatriación. Calixto Nelson Rojas Bordas se desempeñó por varios años como locutor en Radio Darío en su natal León, pero debido al contexto que atraviesa el país, se vio obligado a buscar una mejor vida sin imaginar que la muerte lo iba a sorprender. Para cualquier colaboración para la familia, usted puede enviar su aporte a través del Banco La Fice al número de cuenta en dólares 119-242-816 o bien a la cuenta en Córdobas 458-953-003-2845. Para Acción 10, Kevin Arrieta. En el año 1961 nació George Clooney. Es un actor, cineasta, director, productor y guionista estadounidense. El hombre ha sido galardonado con 4 Globos de Oro, 2 Oscar y un BAFTA. Sin embargo, también es conocido por su activismo político, siendo mensajero de la paz de Naciones Unidas desde 2008, cargo al que renunció posteriormente.
Cada 6 de mayo se celebra el Día Internacional Sin Dietas. Esta es una fecha que pretende crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictas normas dietéticas que inclusive pueden conducir a la muerte. En la actualidad, los estándares de belleza han generado que hombres y mujeres adopten hábitos alimenticios negativos que pueden afectar su salud. Para el año 1997 se crea la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. La organización tiene la misión de dar a conocer los riesgos que generan estos artefactos y de eliminarlas en todo el mundo. Su labor fundamentalmente consiste en comprobar que se destruyan todas las armas químicas existentes y en cuidar de que no se produzcan nunca más. Ahora bien, cada 6 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta. Esta efeméride pretende generar conciencia en la sociedad sobre esta enfermedad poco frecuente, congénita y actualmente incurable. Este padecimiento comprende un grupo de trastornos genéticos caracterizados por un aumento de la fragilidad ósea, susceptibilidad a fracturas de gravedad variable, dolor crónico y otras más. Con esta conmemoración se busca lograr una mayor integración de las personas que padecen la enfermedad a la sociedad y tengan así mayor acceso a oportunidades laborales, educativas y culturales. Christopher Guevara, Acción 10. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y estamos en el segmento Debates y Soluciones y vamos a hablar sobre un tema muy importante y también que involucra a la clase trabajadora, y es que este pasado martes en la minería El Quemado ocurrió una tragedia, específicamente en Villanueva, Chinandega, donde fallecieron 3 huiriceros. Sin embargo, 3 lograron salir con vida luego de que las autoridades de ese municipio y también la población acudió a la zona para poder hacer el rescate donde se encontraban a lo interno estos últimos 3 mineros que fueron rescatados con vida en ese departamento. Pero ¿qué tanto hay responsabilidad de esta cooperativa de minería artesanal que tenía más de 40 años de estar operando en ese departamento? ¿Hay responsabilidad de esta cooperativa y qué tanto deberían de tener algunos beneficios los trabajadores para evitar este tipo de tragedias? Pero vamos a ver la siguiente nota que nos ha preparado Jocelyn Roja respecto a esta situación que ocurrió el pasado martes. Las piedras dieron señales. La lluvia habló todo y se fue hasta abajo. 3 rescatamos vivos y el otro todavía no sabemos. Un fuerte estruendo fue el aviso que el derrumbe de tierra en la mina El Quemado, ubicada en el municipio de Villanueva, departamento de Chinandega, había dejado soterrados a 6 huiriceros. De inmediato, habitantes de la localidad salieron en busca de ayuda. Las piedras dieron señales, pero eso como era de arriba no pudimos rescatarlo porque eso estaban más abajo. Y ellos, la guarda se vino de arriba, de la cumbre, claro. La lluvia aflojó todo y se fue hasta abajo, y por eso es que hubo el fracaso. A eso de las 3 de la tarde fueron rescatados con vida Elier Barrera, de 33 años de edad, Jesús Alberto Gómez, de 25 años, y Luis Armando Martínez, de 32 años, quienes fueron trasladados al Hospital Mauricio Abdalá de Villanueva. El reloj marcaba las 6 de la tarde y un fuerte aguacero suspende la intensa búsqueda de los últimos 3 mineros que aún estaban en el interior del túnel, pero antes lograron extraer el cuerpo sin vida de Eduardo Benavides, de 38 años de edad, originario de Villanueva. Arriba la camilla. Arriba. En horas de la mañana de este miércoles retomaron las acciones de rescate para la extracción de los 2 hombres que aún permanecían atrapados en la mina, logrando recuperar ambos cuerpos, pero ya sin vida.
La tragedia se dio luego de varios días de lluvia y bajo la advertencia de no ingresar a las minas. Cabe destacar que esta zona está catalogada por INETER y el SINAPRED como de alta vulnerabilidad ante el riesgo de hundimientos o derrumbes, por lo que se insta a tomar medidas de prevención a la población para evitar estas situaciones. La mina El Quemado es administrada por una cooperativa de guiriceros y tiene unos 40 años de operar en Villanueva. Con imágenes de Erasmo Hernández y la colaboración periodística de Katia Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Escuchábamos en la nota que nos presentaba Jocelyn Rojas que las autoridades de SINAPRED ya habían alertado a las empresas de que había un socavamiento de tierra en la zona debido a la lluvia que había caído días anteriores, y eso fue lo que provocó la tragedia. 3 personas fallecidas, 3 lograron quedar con vida luego de su recuperación por parte de algunos guiriceros, también de sus familiares que participaron de ese rescate a lo interno de la minería. Nuestras más sinceras condolencias a la familia doliente de estos guiriceros que se encontraban trabajando como lo hacían en ocasiones anteriores, extrayendo mina a través de esta empresa artesanal que ya tenía 40 años de estar operando. Y para hablar sobre las responsabilidades que tiene el trabajador y también las empresas, ya nos acompañan nuestros invitados, Jocelyn. Así es, y me uno a esas muestras de solidaridad y cercanía con la familia de estas personas que murieron en el cumplimiento de su trabajo por llevar el pan de cada día hasta sus hogares. Pero estos accidentes, que son accidentes laborales, ¿cuáles son los derechos del trabajador, los derechos de la familia? ¿Qué pueden hacer en el caso de fallecimiento? ¿Qué puede hacer el trabajador en el caso de lesiones graves? ¿Quién debe responder? ¿Cuáles son los trámites? Ese es el tema que vamos a abordar hoy día con el ingeniero Carlos Rodríguez, especialista en seguridad y salud en materia del trabajo, y también la doctora Carla Pineda, experta en derecho laboral. Ambos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Sabemos que es un tema muy sensible, recién ha ocurrido esto en nuestro país y lo lamentamos. Quisiéramos que no ocurran este tipo de accidentes, que ciertamente ustedes nos van a decir, entran dentro de la tipificación o de la clasificación de accidentes laborales. ¿Y quién responde en estos casos? ¿Cuáles son los trámites? Iniciamos, ingeniero. Bueno, me gustaría primero iniciar con una pregunta. ¿Se pudo haber evitado el accidente? La respuesta es sí. Desde 1990 a la fecha se ha venido trabajando en este sector informal. O sea, esta actividad no es nueva, es vieja. Y en las estadísticas que nosotros manejamos y que damos seguimiento, nos damos cuenta de que en el 2020 hubieron 9 derrumbes y los 8 fueron en temporada de lluvia. Entonces hay antecedentes. También tenemos que han muerto 40 mineros del 2020 al 2021 en esta situación. Este antecedente nos dice de que hay un contexto ya que es sabido, o sea, hay noticias de cómo manejar esta situación. Entramos a la parte legal, donde hay un contexto de ley. Tenemos la ley 618, tenemos el Código Laboral, la ley 185, que también nos da pauta de qué es lo que yo tengo que hacer antes de iniciar una tarea. Todo esto se pudo haber evitado si nosotros ponemos en mesa qué es lo que se tuvo que haber hecho. Ahora, hay que analizar el sector que estamos viendo, que son los guiriceros. Los guiriceros no tienen una, digamos, organización ni se apegan a alguna normativa. Realmente ellos lo que hacen es explorar terreno, ir y buscar si hay alguna novedad económica que ellos puedan sustraer. Y esto se vuelve peligroso porque la exploración no es la explotación. Entonces ellos hacen exploración y hacen explotación. Además que abren un hoyo, un hueco, ellos entran y siguen cavando sin ninguna medida de seguridad. Esto se ha mantenido pues de manera informal porque no hay una supervisión. Los entes reguladores sí han tratado de manejar este sector en la parte de salud y seguridad del trabajo, porque no solo hablamos, ahorita estamos viendo el efecto físico inmediato del derrumbe, pero tenemos un efecto en la salud. Esta persona trabaja en condiciones donde no hay ventilación de aire, la calidad del aire es bien pobre y se someten a un esfuerzo musculoesquelético en áreas bien estrechas. Entonces la salud ahí se va deteriorando también. ¿Y quién paga esto a la larga? Es la misma persona que se anda arriesgando para tener por lo menos un ingreso.
Este sector no es un sector tampoco que digamos que no tiene un peso económicamente. El 20% de los ingresos de la exportación de oro viene de ese sector. Entonces tiene un gran impacto, según las notas del CETREX. Entonces estamos viendo que es un sector informal que tiene un gran aporte económico, pero realmente no hay una manera cómo organizarlo y que ellos se apeguen a derecho. Porque hay un poco de beneficios ahí que se pierden. Sí, y vamos a hablar de esos beneficios, pero antes quiero darle también la palabra a la doctora Pineda. Decía el ingeniero, no hay una manera en que ellos puedan apegarse, están en el sector informal. Dicen que ya habían sido alertados por parte de autoridades de que esa era una zona de alto riesgo, de alta vulnerabilidad. Sin embargo, pues continuaron trabajando. Al ser una cooperativa y pertenecer al sector informal, ¿qué papel juega en este caso el Ministerio del Trabajo? ¿Y quiénes responden ante un accidente de esta magnitud donde lamentablemente 3 personas mueren y otras 3 pues resultan lesionadas y afortunadamente fueron rescatados con vida? Sí, buenos días. Pues antes que nada igual me solidarizo, ¿verdad?, con el dolor de las familias de estos trabajadores, pero aquí lamentablemente, como decía el ingeniero, es un sector, ellos están en un sector informal. Sí existe una cooperativa, pero ellos en la cooperativa son cooperados, son miembros de la cooperativa, no son trabajadores de esa cooperativa. Porque una cooperativa puede tener trabajadores, pero también tiene sus cooperados, sus asociados. Aquí creo que es importante buscar opciones. Por ejemplo, yo conozco de empresas que en conjunto, empresas de mineras formales que en conjunto con las alcaldías, el Ministerio de Energía y Minas y las cooperativas de mineros, por ejemplo, han establecido acuerdos con INICER y muchos de los mineros han comprado seguros colectivos, seguros de vida y de accidente. Estamos claros que no es lo ideal, sería que no se den los accidentes, pero eso es muy difícil de controlarlo, porque es un sector, para comenzar, el territorio de concesión es un territorio muy amplio donde se supone que pueden encontrar oro y a veces ni las mismas autoridades se dan cuenta cuando andan haciendo estas labores de minería, porque en algunos casos, en el caso de estos trabajadores, pues ellos eran miembros de una cooperativa, pero también hay mineros artesanales que no están trabajando de manera legal, entonces es muy difícil decirte que alguien tenga una responsabilidad sobre esto, por más que el gobierno, como decía el ingeniero, ha tratado de regular esto, a veces es difícil porque a simple no se vista, puede. doctora, ¿es un caso de riesgo laboral? Pues definitivamente sí es un caso de riesgo laboral porque ellos estaban trabajando, es decir, el riesgo laboral son aquellos accidentes que se dan en ocasión del trabajo. ¿Quién responde en una situación particular como esta, donde es una cooperativa? El problema es, como te decía, ellos entiendo además que ellos como cooperativa, según las noticias, ¿verdad? Sí. Según lo que he escuchado en las noticias, ya les habían dicho que no entraran. Para que ocurra un accidente, normalmente hay dos cosas que deben de darse. Las condiciones inseguras, y en el tema de la minería artesanal, casi todas las condiciones son inseguras, como bien explicaba el ingeniero, pero además están los actos inseguros, que esos vienen del trabajador generalmente. Las condiciones inseguras son del ambiente, los actos inseguros son de las personas. Se les había dicho que no entraran porque había peligro, sin embargo estas personas decidieron entrar. Entonces es bien difícil, pero como cooperativa, si ellos no eran trabajadores de esa cooperativa, pues desde el punto de vista laboral no tiene mayor responsabilidad. Pudiéramos explotar un poquito más la parte de las normativas. En el artículo 10 de la ley 185 del Código Laboral dice que es empleador toda persona que tiene bajo su cargo una persona. Habría que ver cuál es el matiz que se da en esa cooperativa, cómo trabajaron, porque si fuera un guiricero que está en otra cooperativa y subcontrataron a otro,
habría que ver un tipo de responsabilidad, asignar la responsabilidad. Aún siendo subcontratados, debían de contar con el equipo adecuado para poder extraer y explorar a lo interno de la minería. Así es, correcto. Mira, el uso de la herramienta, la competencia, o sea, saber quién es el que va a hacer el trabajo y cómo lo va a hacer, recibir un entrenamiento, o sea, saber con un examen médico si la persona está apta para hacer la actividad, son requisitos de la ley 185. Entonces, en el artículo 105, si no me equivoco, ahí nos dicen esos 4 requisitos para empezar a hacer un trabajo. Y este es un trabajo de alto riesgo. No es lo mismo trabajar moviendo objetos que este trabajo. Este trabajo es de alto riesgo y eso hay que generar conciencia. Pues que conozcamos que hay peligro, pero retamos el peligro, porque ahí mismo se dice, las autoridades dijeron no entren. Y ellos entraron. Y allí viene el concepto que nos dice la ley 618 en el artículo 3, lo que dijo la doctora, acto inseguro, que es toda violación a normas que ponga en peligro tu vida y se atribuye al humano. Entonces, él sabiendo que va a haber un derrumbe, él entra. Yo sé la necesidad. Pero es como una responsabilidad compartida también, porque en toda organización, sea esta formal o informal, precisamente como su palabra lo dice, hay cierto nivel de organización, hay organigramas de trabajo, y entonces vos venís y decís, bueno, las autoridades nos dijeron que no deberían de entrar, es una pregunta, ¿verdad? Entonces no les vamos a permitir que entren. Podría haber ocurrido esto y más bien evitar este tipo de cosas, porque por un lado comprendemos ampliamente la necesidad de la gente por trabajar, pero también la responsabilidad de quienes están en ese organigrama, suponemos que es así, de cuidar la vida de las personas que trabajan y que ingresan a realizar esto. ¿Debería haberse dado de esa manera? Sí, desgraciadamente la evidencia es lo que tenemos. 3 personas con vida y 3 fallecidos. Esa evidencia es fatal. Esa evidencia que me manda a investigar el accidente. Y en la investigación del accidente, ahí voy a ver yo las causas raíces de este accidente y me voy a dar cuenta de que en la parte general, que era el permiso de trabajo, la orden de trabajo, quién autorizó, quién es el que dio, quién es el que planificó, tiene una responsabilidad administrativa. Tiene una responsabilidad administrativa. Entonces, eso habría que ver cómo se da ese proceso. Porque esta gente no fueron así meterse a la concesión nada más. Hay guardas de seguridad, hay supervisores, hay gente que está viendo el terreno. Entonces, ¿cómo entraron ellos? Entonces, había que ver toda esa situación, ¿verdad? Porque el hecho es ese. Hay 3 personas fallecidas y 3 con vida. Doctora, aquí cabe el proceso de indemnización por parte de la cooperativa para los familiares de quienes fallecieron, en este caso serían los guiriceros, y para quienes quedaron con vida. Quiero, antes de que conteste esa pregunta, doctora, recordarle a nuestra audiencia que hay 2 formas de participar, marcando al 2222-7808. Sin embargo, hoy nos reportan que tenemos problemas con nuestra línea telefónica, así que pedimos disculpas, no vamos a poder recibir sus llamadas, pero sí usted puede participar de la otra forma, que es comentar nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua, ahí estamos transmitiendo en vivo este segmento. De hecho, hay algunos comentarios que voy a aprovechar este espacio para leerlos. La violación a los derechos laborales está a la orden del día en las empresas privadas y también ocurre con los trabajadores del Estado, nos dice Ramsés Herodes, ese es el perfil del cual hacen este comentario. Buenos días, y en el caso de los mineros, ¿están asegurados o no? ¿Quién responde y si deberían o no de asegurarlos? También nos dicen por acá, denunciamos a empresas de vigilancia que roban las liquidaciones a los guardas de seguridad. Y esto realmente es bastante frecuente. Es lo que nos dicen en algunos comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Sí, creo que es importante lo que se establezca en las investigaciones que se realicen, porque si hay algo que definitivamente el Código del Trabajo, la Ley 185, en el capítulo 9 del artículo 187 en adelante, es el que nos regula todo el tema del trabajo en minas, ¿verdad? Y sí se establece una serie de requisitos antes de que una persona ingrese al trabajo en minas, una serie de exámenes médicos. Entonces, si esta cooperativa tenía la concesión de esa mina, está en la responsabilidad de garantizar que nadie entre a esta mina si no ha cumplido con todo lo que se establece en el Código del Trabajo y también en la Ley 618, que es la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, así como que porten los equipos de protección personal mínimos que se deben de tener para este tipo de
industria, para este tipo de trabajo. Entonces yo sí creo que hay una responsabilidad de parte de la cooperativa si la cooperativa permitió el ingreso de estas personas. O sea, creo que también es importante comenzar a establecer responsabilidades, porque sí, como bien dije yo antes, ellos habría que definir, ¿verdad? Pero si son cooperados, aún así la cooperativa tiene una obligación de establecer normas de seguridad para todo el personal que ingrese, y además en materia de higiene y seguridad del trabajo tenemos lo que se conoce como la responsabilidad solidaria. Es decir, el trabajador, si él es su propio, él es un trabajador por cuenta propia, como se le dice, pero ¿quién se beneficia de su trabajo? ¿A quién él le vende el oro que saca a esa cooperativa? Entonces esa cooperativa al final termina siendo la usuaria principal del trabajo que él realiza y tiene responsabilidad solidaria sobre cualquier accidente que pase, sobre todo porque las instalaciones, la mina, es la cooperativa quien tiene la concesión. Me preguntaba si se podría indemnizar a las personas o a los familiares de los huirceros fallecidos o quienes sobrevivieron. Permítame, hay un artículo, porque siempre esto se toca en seguridad industrial. ¿Qué pasa si fallece el trabajador? Entonces, en el Código de Trabajo, en la Ley 185, tenemos el 121, donde dice que si fallece, pero en función del trabajo, hay una indemnización por parte del empleador de 620 días de salario. Entonces, en un supuesto, ¿verdad?, que se cumpla con el requisito, se tiene que indemnizar. También se tiene que inscribir a las personas en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y esto también conlleva una sanción al empleador. Y también, si no está ahí, toda la cobertura tiene que cubrir el empleador. Si no estaban inscritos si no al INSS, no tienen ese beneficio. Así es. Pero lo asume el empleador. Sí, el Código del Trabajo, como decía el ingeniero, establece claramente cuáles son las responsabilidades de un empleador cualquiera cuando no tiene al trabajador inscrito en la seguridad social. ¿Le recaería en este caso una multa a la cooperativa? Eso es aparte. Una cosa es que en la investigación del accidente, si se establecen responsabilidades, le van a poner una multa. Aparte, él tiene que pagar, en caso de fallecimiento del trabajador, 620 días de salario. Y los trabajadores que quedaron con vida, si tienen algún tipo de pérdida de su capacidad para trabajar, eso lo tendrá que determinar un médico, ¿verdad? Entonces se le paga un porcentaje de esos 620 días de acuerdo a una tabla que se encuentra en la parte final del Código del Trabajo. Entonces, pero como les decía, o sea, la cooperativa puede decir, sí, pero ellos no eran mis trabajadores, sí, pero ellos eran los que se beneficiaban del trabajo de este trabajador, por tanto, finalmente tienen una responsabilidad solidaria, porque es responsabilidad de toda empresa usuaria principal de cualquier servicio garantizar que todos los trabajadores, sean trabajadores de ellos o sean trabajadores subcontratados, cumplan con todos los requisitos de la ley y además se encuentren inscritos en el Seguro Social. Ahora, ¿ante qué instancias se deben hacer los trámites para que se dé el poder responder a lo que tienen que hacer? En este caso, la gente de la cooperativa, es una responsabilidad compartida, dicen muchos en la transmisión. ¿Cuál es el trámite, el paso a paso? La línea número 1 es solicitar al Ministerio del Trabajo una investigación del accidente. La investigación del accidente es la que nos va a dar, como decía anteriormente, la causa raíz. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se dio el accidente? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué falló? Entonces, todo eso, todas esas preguntas se van a venir a resolver en esa investigación. Ahí nos vamos a dar cuenta pues de todo lo que falló en el sistema, porque realmente ya de hecho la misma cooperativa sabe el riesgo que hay. Entonces también vamos a suponer de que sí se cumplieron los requisitos y vamos a ver la seguridad social, su responsabilidad hasta dónde llega. Ahí vemos que si cumplieron los requisitos va a haber una pensión de viudez, va a haber una indemnización y va a haber una ayuda a hijos que no puedan digamos, defenderse de manera normal. Puede ser que tenga un hijo con un síndrome de Down, tenga una discapacidad,
también ahí hay beneficios que los cubre la seguridad social. Entonces, si estuvieran inscritos, estamos hablando de muchos beneficios que ellos van a obtener, pero si no están inscritos, aquí habría que dilucidar, ¿verdad? ¿Quién es el responsable? Es lo que hacía la doctora, que hay un contrato y hay un beneficio del trabajo de esta persona, entonces habría que dilucidar esa responsabilidad. Doctora, ingeniero, hay una serie de comentarios en nuestra transmisión de Facebook de Canal 10 Nicaragua. Nos dice, las empresas privadas todo el tiempo se han burlado de los trabajadores. Yo trabajé para una empresa en Managua y cuando llegaban a inspeccionar los del INS y lo del Ministerio del Trabajo, siempre nos mandaban a escondernos. ¿Realmente existen ese tipo de irregularidades? ¿Falta tacto o algún tipo de criterio de parte de funcionarios de ambas instituciones para detectar si hay irregularidades en una empresa? Claro que sí. Hoy en día tenemos más de 1.200 empresas con licencia de higiene y seguridad ocupacional. ¿Qué significa tener una licencia? Cumplir con 23 requisitos mínimos de acuerdo al sector. Y estos requisitos mínimos está la inscripción del personal en el INS, está el entrenamiento, capacitación, se encuentran los exámenes médicos, se encuentra la parte de manuales de procedimientos, se encuentran consultoría en evaluación de riesgos higiénicos y industriales. Entonces estamos hablando de un sinnúmero de requisitos que lo que ponen en el tapete es la prevención de accidentes laborales. Ahora, las organizaciones han venido madurando porque tenemos un incremento del 40% en las contratas y las subcontratas en solicitud de licencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay cierto nivel de conciencia, pero tampoco no podemos afirmar el nivel de compromiso cuando se saca una licencia, porque yo saco la licencia para operar, que es un requisito legal, pero mi compromiso de mantener esos requisitos durante los 2 años que dura mi licencia puede ser cuestionable, por cuestiones de que los bajos ingresos en las ventas, por cuestiones de pérdidas en el manejo operativo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que también estar claros que si tenés la licencia tiene que haber un compromiso de por medio. La vida no tiene precio y sí se pueden dar esas jugarretas que cree la gerencia que está haciendo bien, pero yo creo que lo que está haciendo es socavando la imagen y está poniendo en riesgo la vida humana. Hacen el siguiente comentario antes de su respuesta, doctora. Dice, ¿cómo puedo hacer cuando un empleador te hace trabajar hora extra y no te la quieren pagar? Y si no la hace, bueno, te corren. ¿A qué instancia deben acudir estos trabajadores cuando ocurren estos hechos? Y también nos preguntan en el tema de la minería, de que aunque es una minería artesanal y se hace de esta manera el trabajo, pero que este oro o estos minerales que salen justamente de acá, pues tienen un buen rubro de exportación incluso, entonces de ahí la importancia de regular este tipo de oficio. Su opinión, doctora. Definitivamente el oro es uno de los productos que no ha perdido su valor, ni normalmente no lo pierde, a veces baja un poco el precio, pero entiendo que ahorita incluso el precio del oro está alto. Entonces por eso yo digo que si estas cooperativas, hay que entender un poco la dinámica, cómo funcionan. Si el minero artesanal o huiricero, como se le conoce, tiene que venderle el oro que extrae a esa cooperativa, la cooperativa definitivamente tiene una responsabilidad. Y la cooperativa debería establecer dentro de uno de los requisitos que estos trabajadores estén inscritos en la seguridad social, sea a través de ellos o a través de incluso seguros facultativos, porque para eso existe también el seguro facultativo. ¿Qué es lo importante? Que este trabajador y sus familiares estén protegidos, porque a veces nosotros mismos creemos que pagar el seguro social es muy caro, pero es más caro no pagarlo cuando ocurre un accidente. En este sentido es importante hacer conciencia, crear conciencia no solo ante las empresas, sino también ante los mismos trabajadores. Yo conozco muchos casos de gente que me dice que yo quería afiliar a mi trabajadora del hogar al Seguro Social, pero ella no quiere, porque no quiere. Entonces no es que no quiera, es obligatorio, es una obligación de ley que todo trabajador en este país debe estar afiliado al Seguro Social,
estamos claros que la afiliación al Seguro Social no previene el accidente se previene de otra manera, pero si lamentablemente se da un accidente fatal, pues por lo menos ya sea el trabajador, si queda con vida, o su familia, quedan protegidos. Por el bien del trabajador y por el bien del empleador, ¿se puede negociar el hecho de que el seguro facultativo sea pagado entre ambas partes? Miren, el caso de los mineros artesanales, como es una situación diferente, a ver, el trabajador que labora en una mina, la empresa está obligada a pagarle el seguro social. Porque muchas veces los trabajadores se rehúsan a pagar el seguro facultativo por los bajos ingresos que tienen. Le hace una carga mucho mayor. Estamos claras, pues es un 7% el aporte del trabajador, pero es una obligación. Es decir, y el aporte del empleador es el 21.5 si son menos de 50 trabajadores y el 22.5 pero eso si son más en el seguro que toda empresa debe de cubrir, pero en el caso de un acuerdo entre las partes, digamos, fuera de el marco legal general, en el tema del facultativo. Que la minería artesanal pudiera ser el facultativo, porque volvíamos a hablar, se supone que ellos son cooperados. Es decir, no opera la figura de trabajador como tal, ¿verdad? Porque no hay subordinación, no están presentes todos los elementos constitutivos de una relación laboral. Porque, por ejemplo, si ellos quieren ir a trabajar un día van, si no quieren no van, no pasa nada, no pueden haber un llamado de atención. Es decir, todo eso hay que analizarlo, cómo se da realmente. Yo desconozco cuál es la dinámica de esta cooperativa con los guiriceros que tienen, pero si es así, la cooperativa sí podría pedirles que ellos paguen un seguro facultativo. Les decía que conozco la experiencia, por ejemplo, en Bonanza, de que hay una comisión que está integrada por la alcaldía, por la empresa minera que está allá y por el Ministerio de Energía y Mina, y en este caso con las cooperativas de artesanales, de mineros artesanales. Incluso negociaron con INICER un seguro de vida y un seguro colectivo, y hay más de 460 mineros artesanales que ya cuentan con este seguro. En el caso de la minería artesanal y minería industrial, ¿deben haber en los departamentos mayores inspecciones para evitar estos tipos de sucesos, de hechos que a veces enlutan a muchas familias cuando los guiriceros o los trabajadores fallecen en el cumplimiento de sus labores? Mira que en estadísticas tenemos, según el movimiento de mineros, registrados 30.000 mineros. De estos 30.000 mineros, solo 5.000 se dedican de manera formal trabajando en una organización. Mira el número, 25.000 están de manera informal. Entonces ya es un segmento que necesita mayor atención. Y esto en atención es hacer la conciencia de pegarse a las normas de ley. Porque como te decía, es alto riesgo, es como el trabajo de altura. Estos son los que quedan indefensos cuando ocurren estos tipos de accidentes laborales. Es correcto, te necesitas tener por lo menos la garantía de que si te pasa algo, tu familia va a quedar con algún beneficio. Y eso es lo que buscamos también todos los que trabajamos, que si a mí me sucede algo, ¿cómo se va a beneficiar mi familia? Porque yo soy el único sostén, imagínate, entonces si fallece esta persona, ¿cuánta gente queda sin ese beneficio o sin esos ingresos que está generando esa cabeza de familia? Entonces este es un acto también de reflexión, qué es lo que está pasando en el sector, porque si tenemos 25.000 en la manera informal, imagínate, esto si empieza a crecer más por la situación del país o por X o Y motivo, el movimiento del precio del oro. Vamos a tener más de 40, 50.000 personas que no tienen ninguna experiencia, no tienen las herramientas, tirados a ser exploradores. Entonces, esto se va a incrementar la accidentabilidad y vamos a tener más noticias de este tipo que no se deberían de dar. Aquí definitivamente debería de haber una coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, porque, digamos, el Ministerio de Energía y Minas sabe dónde hay concesiones mineras y debería de ponerse de acuerdo tanto con el Ministerio del Trabajo como con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para que se hagan las inspecciones necesarias para garantizar que estos trabajadores artesanales cuenten con los equipos de protección personal, cuenten con la inscripción al Instituto de Seguridad Social. Es decir,
si no podemos evitar en un 100% los accidentes, hay que tratar de reducir la cantidad de accidentes, pero también de reducir la probabilidad de que el accidente sea mortal, y eso se puede hacer perfectamente bien. La Dirección de Higiene y Seguridad del Ministerio del Trabajo va a las empresas a revisar eso, a hacer inspecciones para garantizar. El hecho de que estas empresas o estas cooperativas que trabajan de manera informal estén a semejante distancia, ¿vuelve un tanto difícil esas inspecciones? ¿O qué pueden hacer, por ejemplo, los trabajadores, los familiares de los trabajadores, en este sentido, para que de común acuerdo, no se trata de venir y afectar a la cooperativa o a los dirigentes, sino que de común acuerdo se llegue a un consenso para mejorar las condiciones de todos, desde el que está arriba en el organigrama de trabajo hasta el que ocupa el menor lugar en ese organigrama de trabajo, hasta el obrero? Mira, yo en mi experiencia lo que he visto es una mala asignación en la estructura de costo. Porque cuando hablamos de equipos de protección personal, se asigna contablemente al área de gastos y es parte del proceso productivo y no es un gasto, porque te garantiza salud, te garantiza seguridad. Entonces, esta asignación contable de algunos recursos que tenemos en seguridad que están mal catalogados, y no solo yo lo veo, sino que a nivel del mundo se ha visto esto, de la mala catalogación contable, todo esto de poner herramientas tales y cuales que sean certificadas, de poner elementos como protecciones, como redes de seguridad, están siendo siempre vistas como gastos. A la hora que vos haces un análisis económico, te das cuenta de que en la balanza te sale esos gastos disminuyendo tus utilidades, y ahí es donde vemos la restricción de darle los recursos al trabajador para que se desempeñe de manera segura. Doctora, siguen los comentarios en nuestra transmisión de Facebook. Nos dice Giovanni Rivera, una pregunta: un compañero de trabajo se cayó de una escalera y se fracturó un pie, y ahora la empresa no quiere responder. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Dónde se debe acudir? ¿Qué respuesta me puede dar? Sí, en este caso el trabajador debe acudir al Ministerio del Trabajo para reportar el accidente, poner una denuncia, reportar el accidente y que el Ministerio del Trabajo lo investigue. ¿Pero hay plazo de cuánto debe haber ocurrido el hecho para poder hacer ese tipo de gestión? Sí, en el caso de los accidentes laborales es uno de los plazos más largos, son 2 años de acuerdo al Código del Trabajo. Entonces, después de esta investigación que el Ministerio del Trabajo haga, si el empleador no paga, el trabajador puede ya acudir a los juzgados del trabajo a interponer la demanda correspondiente para lograr que se le pague la indemnización que corresponde. Tenemos una pregunta, nos dicen, ¿qué pasa cuando una empresa es embargada y se declara en quiebra, no nos quieren dar la liquidación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí, de acuerdo a nuestro Código del Trabajo también, las indemnizaciones laborales tienen prelación sobre cualquier otro tipo de deuda. Los trabajadores tendrían que ir al juzgado del trabajo a hacer su demanda correspondiente, y una vez con la sentencia tienen que ir al proceso civil de declaración de quiebra para que, una vez que se subasten todos los bienes de esta empresa, lo primero que se pague sean las indemnizaciones de los trabajadores. Hay más comentarios, doctora. Dice, buen día, ¿qué pasa cuando alguien trabaja 12 horas diarias, incluso el domingo hasta mediodía? No tiene día libre, le tienen que pagar ese día feriado que es el domingo. Claro, si trabaja 7 días de la semana, recordemos que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un 7º día, o un día de descanso. Pero parece que el caso de ella es que no se lo están pagando el día domingo, entonces, que le corresponde como feriado. A ver, si se refiere al feriado que hubo del 1 de mayo, porque es que no es lo mismo, por eso. Trabaja ella 12 horas diarias, incluso los domingos hasta mediodía. Dice. Por eso, entonces lo que pasa es que feriado es una cosa y 7º día es otra. Ella tiene derecho a su 7º día y eso es toda la semana. Si lo trabaja, se lo deben pagar doble, porque así lo establece la ley. Y si trabaja 12 horas diarias, pues de esas 12 horas diarias, 4 horas serán horas extras. ¿Cuál es el problema? Y esto, tomamos la pregunta que me habías hecho antes, que no la respondimos. Lamentablemente, si un trabajador trabaja horas extra y su empleador no se las paga, yo le recomiendo que tiene que documentar. Para poder demandar en un juzgado laboral hora extra es una demanda un tanto complicada, porque la ley dice que se deben de demandar de momento a momento. Entonces el trabajador
no puede llegar y decir, por ejemplo, yo trabajaba 12 horas, 7 días a la semana, por tanto son 4 horas diarias, por 7, tanto, por tantos días del año, tanto, porque inmediatamente la demanda se cae. Tiene que decir, el lunes 2 de mayo, por ejemplo, trabajé de tal hora a tal hora, el martes 3 de tal hora a tal hora. O sea, el trabajador tiene que llevar sus cuentas de las horas laboradas día por día para poder hacer una demanda. Lamentablemente, así hay, la jurisprudencia así lo establece. Pasando al sector formal, que ahora es como un sector mixto porque están constituidos como empresas formales, contratan trabajadores muchas veces con un horario establecido y lo hacen bajo contrato de servicios profesionales. Entonces, este tipo de vicios puede llevar a la empresa a que los multen, puede llevar a la empresa a que tengan sanciones de parte de la autoridad del trabajo en nuestro país. Sí, definitivamente ahí lo que estaríamos frente a algo que se llama simulación contractual. Es decir, es importante que estemos claros, como decía antes, si están presentes los elementos constitutivos de una relación laboral. Estos elementos constitutivos de la relación laboral, ya hay diversas sentencias del tribunal que lo han establecido, que son la subordinación económica, la subordinación jerárquica, la prestación personal del servicio. A ver, como servicios profesionales, yo por ejemplo soy abogada, brindo servicios profesionales a muchas empresas, pero no estoy obligada a ir yo. Yo tengo otros abogados que trabajan conmigo, de repente yo no puedo ir y les digo, va a llegar otro abogado. Un trabajador no puede hacer eso. Vos no le puedes decir al canal, hoy no voy a ir yo a la presentación, voy a mandar a X persona, porque la prestación personal del servicio, sobre todo, es una característica muy propia. Entonces, si están presentes esos elementos, aunque existe un contrato que diga servicios profesionales, hay una relación laboral. Pero obviamente este trabajador tendrá que ir a demandarlo a un juzgado, porque solo un juez del trabajo puede establecer que hay relación laboral. Doctora, hay una pregunta relacionada a ese tema. Dice, un trabajador que tiene 2 años con contrato de servicios profesional mensuales, laborando más de 8 horas diarias todos los días, y lo retiran de la empresa sin pagar ni vacaciones ni aguinaldo, ¿a qué instancia puede ocurrir? También nos comenta de que a él no le otorgaron ninguna indemnización. Ok, mire, lo correcto es al juzgado del trabajo hacer una demanda, pero la ley establece un monto mínimo. Si su indemnización o su liquidación es menor a 100.000, debe acudir primero al Ministerio del Trabajo, al área de conciliación, para que citen al empleador, y si ahí no hay acuerdo ya puede pasar a los juzgados del trabajo. Incluso ahí mismo el Ministerio del Trabajo tiene abogados que le pueden llevar el caso sin cobrarle nada. Ellos dan ese servicio de forma gratuita. Si la demanda es mayor a 100.000 córdobas, ya depende del trabajador. Él puede acudir, buscar su abogado privado y puede acudir directamente a hacer la demanda a los juzgados. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona trabajando en una empresa bajo servicio profesional? ¿Puede extenderse esto a más de 2 años? Es que si de verdad es servicios profesionales, no hay plazo, porque es una relación civil. Si yo tengo empresas con las que yo tengo 10 años de tener un contrato por servicios profesionales, pero no hay subordinación, no están presentes los elementos constitutivos de una relación laboral. Si los elementos constitutivos de la relación laboral están presentes, aunque exista contrato por servicios profesionales, pero eso solo lo puede determinar un juez del trabajo, el juez va a mandar a pagar todo el tiempo, no importa si fueron 3, 4, 5 años, le va a mandar a pagar su aguinaldo, sus vacaciones y su indemnización por ese periodo, aunque la empresa diga que el contrato fue por servicios profesionales, si en la realidad, porque existe un principio en materia laboral que es el de la primacía de la realidad, si la realidad indica que allí había una relación laboral, no importa el tipo de contrato, pero insisto, esto solo lo puede determinar un juez del trabajo. Ok, muchas gracias a ambos. Quiero sus conclusiones, ingeniero, también en este tema tan importante que hemos abordado y que tiene que poner en alerta no solo a los trabajadores por su seguridad, sino también a los empresarios, a esas micro, pequeñas y medianas empresas que de igual manera son empleadores y que de igual manera tienen responsabilidad. Bueno, es importante, y desgraciadamente la reflexión llega cuando hay pérdidas humanas.
tenemos que estar claros que la vida no tiene precio y que el trabajo no es para quitarnos la vida, sino es para poder disfrutar de la vida. En mi experiencia he visto muchos sectores, muchos accidentes y mucha muerte de gente que lo da todo en su trabajo. Las consideraciones de la organización deben de estar prestas para siempre salvaguardar la vida de todos los trabajadores de la organización. Muchas gracias a ambos. Doctora, gracias también por habernos acompañado. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer jueves en nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos acompañó Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor. Se estuvo abordando el tema reclamos por facturación eléctrica. La entrevista obtuvo un total de 22.280 personas alcanzadas en interacciones. Logró 4.256, 134 comentarios y reacciones 255. Y con esta información hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Vamos a estar conversando con él en este tema del día de hoy, hemorroides internas y externas. Doctor, gracias por llamar, por venir y también comunicar cada uno de los detalles que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Buenos días. Buenos días, Odeli. Buenos días, amigos televidentes de Acción 10 en la mañana. Gracias por la invitación para conversar el día de hoy acerca de hemorroides internas y externas. Esta es una enfermedad que la van a padecer aproximadamente un 35-45% de la población a nivel global. Lastimosamente es un tabú porque como es un área muy íntima de nosotros, los seres humanos, en algunas ocasiones no buscamos ayuda ni compartimos lo que percibimos y sentimos a diario. Doctor, ¿la hemorroide necesariamente se presenta con algún tipo de comezón? ¿Hay dolor? ¿Cuál es la sintomatología también para tratar de entender un poco? ¿Necesariamente todo es hemorroide? Ok, debo mencionarle al amigo televidente y dejar claro que hemorroides todos nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que sucede es que en algún momento de nuestras vidas estas hemorroides se pueden enfermar, ya sea las que se encuentran dentro del conducto anal, que se conocen como hemorroides internas, o las que se localizan alrededor del ano, es decir, perianal, que son las que se conocen como hemorroides externas. ¿Qué sintomatología nos da principalmente esta? Va a depender de cuál es la que se enferma. Es decir, si es precisamente una hemorroide externa, nosotros vamos a sentir una incomodidad al sentarnos. Puede existir picazón, que en términos médicos se conoce como prurito. En el término popular, algunas personas le dicen rasquín, ¿verdad? Y además de eso puede suceder sensación que yo quiero ir al baño a hacer más pupú, pero no puedo. Esto se conoce como tenesmo. Y eso lo puede dar la hemorroide interna. Cuando esta hemorroide interna se enferma, también puede suceder que la persona se queje que al momento de ir al baño a hacer el acto evacuatorio, ella sangre. Observe en la taza del baño, del inodoro, sangre roja rutilante, o al realizar la higiene, observe el color rojo, la sangre. Entonces, en dependencia de eso... Rojo intenso, porque también se torna la sangre como un color un poco más oscuro, ¿verdad? Es correcto. Rojo intenso, principalmente al final del conducto anal. Cuando tú decías rojo oscuro, hay que descartar otros tipos de causas de sangrado del tubo digestivo, como es cuando hay una úlcera gástrica o una varice esofágica. Correcto. Doctor, ¿qué sucede en aquellas personas que están predispuestas? Porque si bien es cierto, a veces se trata este proceso hemorroidales, hay esas complicaciones a repetición. Las principales personas que se predisponen a esta enfermedad son las personas que causan con un estreñimiento crónico a causa de un mal hábito alimenticio o de falta de ejercicio, o también a que cometen el error que llegan al baño a sentarse y pasan más de 5 o 10 minutos sentados en el inodoro haciendo fuerza, pujando, y eso provoca que estos plexos hemorroidales se inflamen y provoquen todos los síntomas que anteriormente mencionábamos. Lo otro es cuando una persona pasa mucho tiempo en posición erecta, es decir, de pie, o exceso de tiempo de estar sentado, y también está el extremo, al no ser estreñimiento, puede ser que en algún momento de su vida sufra diarrea crónica y que estas hemorroides se inflamen. Cuando hablamos de inflamación ya, doctor, también viene seguida de algún tipo de dolor.
¿qué es lo que puede hacer el paciente en este sentido? Y también me consultan si solo aquellas personas que padecen de estreñimiento necesariamente tienen hemorroides. No solamente las personas que tienen de estreñimiento padecen de hemorroides, también hay algunas personas que presentan la enfermedad hemorroidal por diarrea crónica, por la posición de estar de pie, la poca ingesta de fibra, ejercicio, exceso de levantar cosas pesadas. Debido a que estos plexos venosos no tienen válvulas, se pueden inflamar los paquetes hemorroidales. Tenemos una llamada. Muy buenos días, 22-27-808, la persona que desee consultar. Aquí está nuestro especialista coloproctólogo. Doctor, ¿tendrá que ver con el tipo de... ¿Tenemos la llamada? Ok. Tendrá que ver, usted decía, con el tipo de alimentación, pero cuando nos referimos a esto es porque tomamos poco líquido, porque consumimos demasiadas comidas con ingredientes específicos o con chile, por ejemplo. Efectivamente, ¿Eso tiene que ver? Efectivamente, Odili, ese es un error que cometemos nosotros. Lastimosamente nos olvidamos de ingerir la suficiente fibra en nuestra alimentación diaria. Recordemos que nosotros somos un país agricultor y tenemos la oportunidad de ir a nuestros mercados a comprar ciertas frutas, verduras que nos ayudan a que el bolo fecal sea más suave y evacuemos más fácilmente y no provoquemos que estos paquetes hemorroidales se lleguen a enfermar. Lo otro, Odili, es que el exceso de alimentos grasosos, como tú me decías, de comidas con exceso de irritantes, chile, algún tipo de salsa, que provoquen que el bolo fecal sea muy seco, muy duro, eso puede lastimar el conducto anal y provocar ya sea una enfermedad hemorroidal o otra enfermedad que se conoce como fisura anal en el conducto anal también. Y nos pregunta también a través de las redes sociales si existe cirugía, doctor. Ok, muy buena pregunta del amigo televidente a través de la red social. La enfermedad hemorroidal se divide en 4 grados. En dependencia en el que grado se encuentre al momento que yo lo valore como coloproctólogo la persona, así va a ser el tratamiento. Al inicio, el tratamiento es médico. Sin embargo, cuando el paciente ya se encuentra en una etapa 3 o grado 4 de enfermedad hemorroidal, la única solución para este padecimiento es la cirugía. Hay diferentes tipos de cirugía, Odili. Sí. Hay cirugías con energía láser, hay cirugías con electrocauterio, hay cirugías incluso con engrapadora. Por eso es importante que el amigo televidente de Acción 10 en la mañana, cuando tenga una sensación de dolor anal, una percepción de querer evacuar y que no puede, que presente sangrado al momento de evacuar o al realizar el higiene, acuda al médico coloproctólogo, que es el especialista en esta área anorrectal, para determinar cuál es la causa de todos sus padecimientos que está sintiendo en ese momento y así brindarle un tratamiento correcto y oportuno, y si en un dado caso es cirugía, valorar cuál es la mejor cirugía para esta persona. Doctor, ¿en qué momento podemos decir está curado de hemorroides, si es que hay cura? Bueno, la curación de la enfermedad hemorroidal va a depender del grado, ¿verdad? Cuando es un grado 1, grado 2, muchos pacientes se curan efectivamente con cambios en su alimentación, realizar ejercicio, incorporar en su dieta algún medicamento que sea ablandador de heces, que tenga fibra y con algún tratamiento tópico. Entonces se cura. Sin embargo, este paciente se puede enfermar a lo largo de su vida. Recordemos que los paquetes hemorroidales protegen el área anal, protegen los músculos y nos ayudan en un porcentaje a la continencia fecal. Ahí radica la importancia que la persona acuda a un médico coloproctólogo para determinar si es necesario o no una cirugía en ese momento. Hay pacientes que son crónicos y necesitan tomar algún tipo de medicamento en específico. ¿Esos tipos de medicamentos pueden predisponer también a padecer de hemorroides, doctor? Efectivamente, hay algunos medicamentos que provocan un enlentecimiento del tránsito intestinal. Al producirse este enlentecimiento del tránsito intestinal, principalmente los medicamentos relacionados con algunas enfermedades cardíacas o algunas enfermedades neurológicas, producen el estreñimiento, y el estreñimiento conlleva al desarrollo de la enfermedad hemorroidal. Por tal razón, los pacientes que tienen algunas enfermedades crónicas y que toman medicamentos que observan ellos que su cambio en el patrón evacuatorio es muy sólido, al tomar estos medicamentos, yo les sugiero que compre algún ablandador de heces o le pregunte a su médico qué ablandador de heces le recomienda y que modifique su dieta.
Cómo no. Cuando hablamos de dieta, doctor, ¿qué es lo más recomendable para los pacientes? Los niños también me preguntaban, ¿pueden padecer de hemorroides? Efectivamente, los niños también pueden padecer de hemorroides. La enfermedad hemorroidal con los niños se relaciona mucho con el tipo de dieta que lastimosamente los padres le damos a nuestros hijos. Principalmente al permitirle que el niño o la niña coma mucha chivería, muchas galletas, muchas harinas refinadas. El chocolate en exceso es un factor de riesgo para producir el estreñimiento y esto le puede provocar la enfermedad hemorroidal. Recordemos que los paquetes hemorroidales los tenemos todos los seres humanos. Obviamente la incidencia de la enfermedad hemorroidal incrementa a partir de los 25 años de edad, sin embargo los niños no son la excepción. Y en cuanto a los tratamientos, doctor, no automedicarse también. Eso es importante, Odili, porque a veces la persona relaciona el sangrado anal con enfermedad hemorroidal y no todo lo que sangra es hemorroide. Por tal razón, si usted tiene sangrado anal, acuda al médico coloproctólogo para determinar el origen de este sangrado anal. Además, debo recordarle al televidente de Acción 10 en la mañana que, según la guía de la Asociación Americana de Cáncer, a partir de los 45 años de edad, toda persona debe realizarse su colonoscopía diagnóstica, el cual es un medio diagnóstico y terapéutico bajo sedación y seguro en un centro de endoscopía que preste todas las condiciones para realizar estos estudios. Muchísimas gracias, doctor Carlos Andrés Martínez Vegas, por esa importante información y recomendaciones también. Gracias, Odili, muy amable por la invitación y recuerden no automedicarse. Si sangran, acudan al médico coloproctólogo para determinar el origen del sangrado. Y la enfermedad hemorroidal se puede tratar en algunas ocasiones sin cirugía. Como no, ahí veíamos el número de teléfono en pantalla en este momento para que usted tome nota, el número del doctor Carlos Andrés Martínez Vegas si desea hacer algún tipo de consulta. Recuerde que es con los especialistas que va a tratar la enfermedad o el padecimiento que usted tenga.